estabilidad de precios y desarrollo financiero. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, a los que están acá y a los que nos están siguiendo por streaming. La verdad que ayer tuvimos un día muy interesante, donde los argentinos estamos, por suerte, aprendiendo mucho del mundo, lo cual siempre es una muy buena costumbre. En gran medida, ayer, por lo menos la sesión de la mañana, que fue muy interesante, con varios expresidentes de Banco Central acá, fue un poco el día del gradualismo, cuando hablamos de las metas de inflación y cómo gradualmente ir bajando la tasa de inflación, que obviamente es la prioridad central de este banco. Ahora me parece que vamos a pasar más a lo que nos gustaría que sea más de shock, que es realmente que en poco tiempo la Argentina sea un país donde muchos más pagos se hagan de manera electrónica. Creemos que eso tiene muchísimas ventajas, que no voy a listar ahora, pero basta con abrir el diario y ver todos estos crímenes que hay para robar efectivo. Esa es una de las muchas ventajas que tiene un sistema de dinero electrónico. El tema de este panel y el que sigue es justamente el impacto que tienen las nuevas tecnologías sobre el sistema monetario. Nos acompañan ahora en esta primera parte del panel y van a hablar en este orden. Primero, Fernando Álvarez, que es uno de los economistas argentinos trabajando en el exterior más destacados. Ha trabajado en una cantidad de temas, desde política monetaria, ciclo económico, economía laboral. Es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago desde ya hace 20 años, te digo, 1996. Bueno, es investigador asociado del NBR, fellow de la Econometric Society, editor de la del Journal of Political Economy. Ha sido investigador y profesor en universidades de todo el mundo, incluido Wharton, acá en Argentina, Di Tella, San Andrés, Yale, Toulouse. Bueno, lo más importante que además que ha sido investigador acá, visitante en el Banco Central de la República Argentina. Eso creo que es la estrella de su abultado currículum. Y él nos va a hacer primero una presentación. Y después tenemos a Stefan Ingves, que seguramente lo pronuncie mal, pero es el presidente del Banco Central de Suecia. Además es presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea desde 2011. Es doctor en Economía. Bueno, ha estado hoy en algunos diarios. No sé si él habrá leído las entrevistas, pero aparece en los diarios acá de Argentina. Y bueno, nos va a contar cómo, espero, o me gustaría preguntarle, cómo Suecia, que fue el primer país en emitir un billete moderno, tal como lo conocemos hoy, en 1661. Había unos billetes italianos antes, pero estos más parecidos a los que conocemos hoy. Cómo es uno de los países que está más adelantado en esto de una cashless society, de una economía sin efectivo, siendo además que tiene unos billetes muy lindos con Greta Garbo, Ingmar Bergman, así que, bueno, espero que nos cuente un poco de esa aventura como presidente del Banco Central de Suecia. Así que, bueno, de nuevo, gracias por estar acá, bienvenidos, y Fernando, por favor, si puedes pasar para tu exposición. Muchas gracias. 5 minutos, ¿no? Sí. Vos avísame medio. Bueno, primero quería agradecerles al presidente, a Federico Sturzenegger, a los directores, a Andy Neumayer, el economista jefe, y por invitarme, por la generosidad, por invitarme antes para visitar el banco, y además por, bueno, digamos, no sé si está bien decir esto, pero relanzar las jornadas, y estoy contentísimo y aprendiendo mucho, y bueno, espero que por lo menos sirva un poco esta presentación como marco para el resto de las conversaciones sobre Technological Change y Cashless Economy. Bueno, discúlpenme, las presentaciones están en inglés, pero voy a hablar medio en español. ¿Cómo se hace esto? Ahí está. Bueno,
¿Por qué es que los policymakers, o algunas de las razones por las que piensan que el cash debería desaparecer? Bueno, hay varias razones, pero una es que el cash es anónimo y que algunas de las que sea anónimo tiene costos para la sociedad. O sea, uno piensa que privadamente los costos y beneficios uno los tiene en cuenta. Si uno quiere tener algo anónimo, puede hacer un gasto, pero también piensa que hay un costo, que puede haber un costo extra, por ejemplo, evasión impositiva, en términos de un costo social, porque tengo un beneficio privado y no veo el costo. Entonces, en ese sentido es que ese wedge entre el beneficio social y el privado es que da la razón para que haya una política pública en términos del anonymity. También uno piensa que hay valor de la anonimidad, de que no haya nadie que lo controle. Uno se preocupa mucho también en sociedades del control del Estado de eso. O sea que ahí hay un trade-off que uno tiene que pensar. Pero el otro es relacionado a tax revenues, ¿sí? Y la eficiencia, en términos de que, de nuevo, hay relacionado con usar o no usar cash en ciertas transacciones. Uno lo puede enfocar desde el punto de vista también impositivo, en el sentido de que, bueno, hay transacciones que se hacen con cash y terminan no pagando impuestos, otras transacciones que por una razón distinta, las características del bien no se hacen con cash, entonces no es necesariamente una razón para que paguen una tasa impositiva distinta, además de cuestiones sobre si es justo que lo hagan, entonces uno lo puede pensar de esa manera. Creo que también habría que pensar de cuánto de eso también es puramente de obtener revenues, ¿sí? Lo que a veces se llama también, en términos de análisis económicos, el voracity effect, que es el hecho de tratar de maximizar los revenues totales, ¿sí? Creo que eso es una discusión también para tener en Argentina, pero bueno, eso quizás lo hablará más el panel más adelante. Y la otra razón que medio estuvimos hablando, y creo que es más apropiada para el Euro Area, Japón, es la inhabilidad de teniendo dinero, de sustancialmente reducir las tasas nominales de interés, ¿sí? Entonces, quiero hablar un poco de cómo se relacionan estos distintos temas de política, cómo se relacionan con las funciones del dinero que uno los pensamos clásicas. Una es la función transaccional del dinero. Entonces piensen, o al menos que nosotros que estamos educados como economistas, por lo menos de mi generación, de la demanda de dinero, y quiero que pensemos, inclusive creo que va a ayudar para este tipo de cosas, algo así como tener un marco conceptual de la demanda de dinero, es la elección de tener dinero o no tener dinero, de cómo pago algo. Si uno quiere tener un marco conceptual claro de eso, por ejemplo, las ideas de Stock y Lucas, de que hay bienes que se pagan con cash, bienes que se pagan con crédito, y eso me hace que yo tenga que aparecer con el cash, y piensan del efecto que tiene. Eso es una elección del medio de pago, ¿sí? Eso está más relacionado, entonces es lo que vamos a hablar más adelante. Y otra, piensen que también el efectivo, entonces ahí el efectivo es una de las dos maneras de pagar. Otra, piensen en el manejo de inventarios, que los que también ya tenemos bastantes años, conocemos, por ejemplo, el modelo de Baumol-Tobin. Si ustedes piensan de por qué tengo dinero, porque voy a pagar algo con cash, pero pienso de cuánto es mi inventario. Y ahí estoy pensando que voy a gastar algo, que lo voy a pagar en dinero. La cuestión es cuánto dinero tengo yo ahora y cuánto dinero tengo en otro lado. Entonces quiero que pensemos un poco de las dos y quiero después pensar en qué tipo de dataset tenemos y qué tipo de evidencia hay de estas dos funciones y de estas dos maneras de que por qué se puede usar efectivo en términos de transacciones. Luego la otra función tradicional es el store of value, o sea, store of value, reserva de valor. Nunca sé si es peor el cocoliche que el inglés. Entonces, bueno, y claro, el store of value, si ustedes lo piensan ahí, pensemos que ¿por qué uno puede pensar que no puede tener tasas de interés negativas? Es porque uno puede hoard el cash, o al menos no pueden ser muy negativas, porque el cash siempre tiene algún problema, lo puedo perder, me lo pueden robar, como explicaba. No, pero además es costoso en general. Entonces, pero bueno, eso es el store of value. Esa función del cash está relacionada con este policy, con el objetivo de política de, bueno, si quiero tener tasas de intereses muy nominales, es el store of value de esa propiedad del cash.
Y el unit of account, que uno dice, bueno, muchos precios, y esto está relacionado también con lo que decía Guillermo ayer, están denominados también en el transaction unit, ¿sí? Entonces el unit of account es lo que está relacionado que si los precios están, por alguna razón, son fijos, sticky, como decimos, eso puede llegar a tener algunas ineficiencias y también abre la puerta al poder de la política monetaria. Mucho del poder de la política monetaria es que uno piensa porque los precios no reaccionan y los salarios rápido. Entonces si uno piensa en términos de las funciones del dinero, entonces los quería pensar en términos de este tipo de policy y este tipo de policy de si conviene o no, cuánto es que el cash puede tener un beneficio o un costo social. Y obviamente hay interacciones entre ellas, porque por ejemplo, si yo nunca podría usar el cash para ninguna transacción, es como medio para qué lo guardo, ¿sí? Pero dense cuenta que son medidas sutiles, porque todos los que estamos acostumbrados a pensar en modelos modernos, muchos de los modelos modernos de macro no usan cash. Son lo que llaman el cashless limit y generalmente se preocupa mucho esta interacción entre el store of value y el unit of account, porque son modelos con sticky prices que se preocupan del zero lower bound. Yo eso lo quiero tener presente, porque quiero tener presente la idea de si eliminando, taxando que no se puede usar cash, cuánto vamos a poder eliminar este tipo de problemas. Okay. Por último, que creo que no voy a hablar mucho porque no va a tener tiempo, sería bueno pensarlo, piensen que la lógica del costo de inflación tradicional, no el costo del costo de inflación porque hay distorsiones en los precios, sino el costo de inflación tipo de cuando emprendíamos de la demanda de dinero, es que uno dice usar dinero es gratis, usar otras cosas es costoso. Hay costos privados y sociales. La lógica que estamos usando ahora es la inversa, ¿sí? Queremos decir esos costos o sea, ¿por qué tenemos la idea del Friedman Rule? Lo que decía Friedman de tener mucho cash es que me ahorro todos los otros costos de alguna manera de las transacciones que son costosos para la sociedad. Acá estamos dando vuelta a eso, así que todos los costos extrasociales que tenemos que tener el efectivo tendrían que ser mayores que todos los costos que me ahorro de transacciones, ¿sí? Quiero volver a eso después. Hay papers interesantes, por ejemplo Matt Rongley tiene un paper muy interesante tratando de pensar del tema del zero lower bound y de la posibilidad, de hecho, de que haya tasas negativas y cómo es el efecto de esto de la demanda de dinero, que me parece que es la manera de pensarlo en términos de public policy. Pero digamos, yo ahora quiero hablar un poco más de otros detalles, pero creo que esto uno lo tiene que tener en cuenta. Y si uno quiere pensar en los beneficios y costos de eliminar el cash como política, no que pase solo, uno tiene que pensar cuáles son los costos y beneficios sociales distintos de los privados, porque hay beneficios privados y beneficios sociales, ¿sí? O sea, uno tiene que pensar que todos esos beneficios, esos costos sociales que están por arriba de los costos privados, tienen que estar más que compensando todo el consumer surplus de lo que uno habla tipo de Friedman, ¿sí? Con lo cual estaría bueno medirlo y tener una medida concreta, cuantitativa. Voy a hablar un poquito de eso. Y también pensemos algo que medio lo mencionó Guillermo, siempre muy respetuoso, pero la idea de que si uno va a tener entonces cuánto van a ser los límites y la posibilidad de commitment con inflation tax si uno tuviera un banco central que podría controlar el inflation tax totalmente arbitrariamente. Pongan una tasa de interés nominal. O sea, piensen en países que han tenido un inflation tax del 5% y ahora podrían ser, posiblemente, ese central bank, si quiere, podría tener un inflation tax del 20%, poniendo la tasa. Okay. Entonces, pensemos los costos y beneficios. Okay. Muy bien. Yo voy ahora a comentarles de papers que medio escribí en estos temas. A mí me gustaba presentarlo este paper como el mid-2000s, que cuando el Economist hablaba del fin del cash, es lindísimo este dibujito porque hay como unos dinosaurios de moneditas y los otros, el tiranosaurio Rex creo que está hecho de billetitos y que no iba a haber más cash y bueno, es como muy lindo como para motivarlo el dibujo. Entonces ahora quiero que pensemos como cash, como bills and coins, como en ese dibujo, en ese dibujo y en realidad sabemos que no está desapareciendo. De hecho yo les voy a mostrar. Vea data en los papers para que vean de qué época son. De hecho, ahora Rogoff tiene un libro sobre eso, ¿sí? If anything, la economía mundial se está haciendo más cash intensive. Yo lo que voy a argumentar es que ese cash intensive es mostly store of value, ¿sí? No transactions. Y eso entonces, pensémoslo si no es un problema, sobre todo para los temas del zero lower bound, ¿sí? Okay.
Entonces, primero más impressionistic. Ahora voy a hacer algo que está, fíjense que este gráfico va del 54 al 2006. Voy a explicar más en detalle qué son estas líneas. Acá está dated con papers de coautores para que se den cuenta que esto era una cosa que se veía venir. Pero básicamente hay 3 líneas que las voy a explicar en detalle. Estas líneas son el cash sobre GDP de distintos grupos de países, pero lo más importante, piensen en el cash de GDP de todo el mundo, que es la línea sólida negra. La línea sólida negra, fíjense que empieza más o menos en el 8%, alrededor del 54%, baja hasta los mid-80s y de luego sigue subiendo hasta el 2006. Les voy a mostrar un update de esto y ha seguido subiendo. ¿Sí? O sea, como esta idea. Entonces ahora déjenme más en detalles explicarles qué hay detrás y luego voy a volver a este gráfico. El source de esto es como contar el cash que se ha printed, que está minted, no, bueno, impreso y bueno, varios lugares que se puede sacar esos datos. Y luego contar el GDP de todos los países que uno puede encontrar. Bueno, y hay que juntarlos, algunos países se juntan porque tienen el cash todo compartido, como el euro, son detalles, digamos. También les voy a hablar de sí que al principio uno no tenía una muy buena idea de cómo era el mundo, de todos los países que había, no sabíamos bien el GDP, quizás es menos reliable. Me voy a focalizar además por cuando hay tecnologías nuevas en la segunda parte de este gráfico. Pero una primera cosa que les quiero mostrar son averages, el ratio de cash sobre GDP de cada país. Luego pensar el aggregate GDP en common currency para todo el mundo, que es el gráfico que les mostré, y decirles por qué, y hablarles de esto de que hay países que no los teníamos al principio, después los tenemos, no es importante, sobre todo para la segunda parte. ¿Sí? O sea, hay un issue de que si era realmente cierto que estaba cayendo el cash de GDP en mi gráfico al principio, eso es medio difícil de saber. Ahora les explico por qué. Más en detalle. Uno puede pensar que el cash de GDP en cada país está subiendo o bajando, por ejemplo en Estados Unidos, porque el cash se usa en otro lado, tipo acá. Digamos, no es nada raro. Entonces la idea es decir, bueno, qué sé yo, ¿qué se puede hacer? Bueno, se pueden contar los billetes grandes, pero otra cosa que se puede hacer es se puede contar el cash en todos lados, en un common currency. Así que lo que no usábamos acá en pesos lo usaremos en dólares. Si cuento todo el cash en un common currency, tendré todo el cash y después tengo todo el GDP. Obviamente va a haber issues, exchange rates, un montón de issues, pero para tener una idea de eso. O sea, ese es el solution, por el grupo de países, del world cash sobre el GDP, que es el gráfico que les mostré. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si yo pienso el world cash sobre el GDP, esto es álgebra, digamos, no es otra cosa que el cash del GDP de cada país, tomando un promedio donde está ponderado de la participación mundial del GDP nominal. ¿Sí? Eso en términos de accounting. Pero acuérdense, la idea es que cuando el cash de Argentina, capaz que muchos de esos de los toros values son dólares o euros. Bueno, entonces primero les muestro un gráfico para que tengamos idea de por qué está cambiando. Fíjense que ahora estoy mirando del 75 al 2015. El gráfico que les mostré antes era hasta el 2006. Este gráfico llega a un periodo mayor y empieza en el 75, porque antes del 75 hay muchos países que lamentablemente no tenemos buenos datos. ¿Sí? Entonces quizás están skew los datos por eso. Y tenemos todos los que emitían mucho cash, entonces quizás eso está distorting. Y además este es el periodo donde hubo cambios tecnológicos, voy a hablar un poquito de eso. Bueno, fíjense que hay varios grupos, el azul es el del mundo y los otros son los grupos de países pequeños, medianos y altos. Altos y el mundo es lo mismo, porque esto está weighted por GDP mundial, de la participación al GDP mundial. Los países de ingresos bajos, fíjense que tienen más cash por GDP. O sea que nosotros, que somos medianos, pero un país con ingresos bajos en realidad, aún si está usando dólares, también está usando mucho de su currency en promedio. Pero esto es cash de GDP de cada país, un simple average. ¿Sí? Pero fíjense que entonces, digamos, puede ser que estemos usando en muchos países cash de otro lado, pero if anything es más grande el cash de GDP. Y lo mismo se ve en microdata, que voy a hablar un poquito. Y este gráfico tengo el mundial del 75, ahora fíjense al 2015, sube. Muchas de estas fluctuaciones son por tipo de cambio, ¿sí? Porque tengo que poner todo en un tipo de cambio común. Y la línea ocre es lo que les mostraba del simple average. Para que se den cuenta, la diferencia entre los dos, del azul, ¿sí? ¿Por qué el azul va subiendo? Es porque países que son más intensivos en cash, son países que están ganando GDP mundial.
en el share del GDP mundial. Y eso es lo que hace que si uno mira a todo el mundo se está haciendo cada vez más cash intensive, ¿sí? O sea, hay más cash impreso sobre GDP. Eso es Digamos, esto yo creo que nos tiene que dar un poco de pensar de en qué sentido está desapareciendo o no y si esto es transaccional. Creo que hay una discusión es si esto es transaccional o store of value. Ok. Esto es para mostrarle que en este dataset que estoy mirando ahora, traté de encontrar todos los países del mundo, qué sé yo, por ahí lo hice bien, por ahí no lo hice bien, pero el hecho de que el panel esté balanceado o no afecta mucho. O sea, si tomo los países para los que tengo datos en todos los años, los dos gráficos son los mismos. Esto no es cierto si voy más para atrás, porque no se sabía bien los datos de los países tipo Europa del Este, en fin. Pero de este periodo estoy muy confiado de que el cash de GDP en el mundo subió. Estoy menos confiado del gráfico que les mostré antes, si estuvo bajando hasta el 70, ¿sí? Pero bueno, es un poco, no sé bien cuál es la mejor traducción, bit of a bummer, si uno piensa que está desapareciendo el cash. Ok. Para tener una idea de ese periodo, hay dos tecnologías de uso de cash que se han difundido, pero han bajado el transactional, el uso transaccional de a poco. Unas son los credit cards y los charge cards, y otras son el ATM. El ATM, el birth date es más o menos 1970 en dos lugares del mundo, en Inglaterra y en, take a guess, en Suecia, ¿sí? De ahí viene el Bancomat, por eso uno cuando está en Europa y ve Bancomat está escrito con K, cuando uno está en Italia y está con K el Bancomat, no con C, ¿sí? Bueno, y el teller machine, entonces el ATM es algo que reduce el uso del cash. Porque si yo tengo muy fácil de hacer el replenishing del cash, no tengo que tener tanto cash conmigo en el bolsillo. Eso es más tipo Baumol-Tobin, piénsenlo, si yo lo quiero pensar conceptualmente. En cambio, los credit card o los charge card, no tanto el credit card, pero sobre todo el charge card, o ahora modernamente un debit card, es más como Stock y Lucas. De hecho, por eso su paper se llamaba Cash Credit, que es que elijo otro medio de pago. Pensemos que estas tecnologías han estado durante mucho tiempo difundiéndose lentamente, pero el cash de GDP ha subido en el mundo, ¿sí? Claramente entonces tenemos que mirar otros datos para ver transactions versus store of value. Les voy a mostrar datos entonces de algunos países muy selected, porque son los países que tienen este tipo de datos, y mencionar muy brevemente el tipo de trabajo que hago. La verdad mi trabajo es muy específico, no sé si mucha gente puede estar tan interesado en eso, pero quizás sí interesados en al ver un pantallazo de qué es lo que tienen estos datos. Este tipo de datos tiene tipo las cosas de Baumol-Tobin y tipo las cosas de Cash Credit. Por ejemplo, estos son datos que tienen surveys de varios países donde a la gente les preguntan ¿cuánta plata tenés? Cuando vas al banco, ¿cuánto sacás? Al banco o al ATM. ¿Cuán seguido vas al ATM? Cuando vas al ATM, ¿cuánta plata tenés con vos? De tu consumo, ¿cuánto es en cash y cuánto es en otras cosas? ¿Sí? O sea, eso te da una muy buena idea del cash management de esta gente, ¿sí? Más otro montón de cosas, porque muchos de estos surveys están hechos a la vez con algo así como acá sería la encuesta permanente de hogares o el PSID en Estados Unidos. Los hacen generalmente en algún tipo de survey en Income and Wealth, ¿sí? O sea que hay una riqueza de esos datos muy grandes. Muchísima información sobre el cash management. Y en varios países, ahora les voy a mostrar, esto está a la vez con diarios de transactions. ¿Qué son estos diarios de las transactions? A esta pobre gente, además, le dicen, ¿por qué no agarrás por una semana, 3 días distintos en distintos lugares y anotate todo lo que gastás? ¿Sí? Y entonces te tenés que anotar las cosas que gastás, cómo lo pagaste, cuánta plata era, qué tipo de bien es, cómo de qué otra manera lo podías pagar, más otras cositas, ¿sí? O sea que ahí tenés una idea de esto lo pagué en cash porque no había otra, porque tomé ese taxi y solamente se podía en cash o no. O sea que ahí hay como datos muy interesantes combinados con el survey, combinados con generalmente esto es algo así como la encuesta permanente de hogares en Argentina. Está unos datos muy interesantes para entender los transactions y en algunos países tenés panels de esto. Para darles una idea, por ejemplo esto... Ok, discúlpenme el gráfico, el tamaño, si llego voy a mostrarle algo más, por eso lo tenía preparado. Pero si se fijan arriba de todo, esto es para Italia, donde tienen arriba de todo, por ejemplo, familias con y sin ATM card. Y fíjense que cuánto es la fracción del expenditure de non-durables que pagan con cash. Italia es bastante cash intensive. Tipo, en ese momento, fíjense,
que los que no tenían ATM era tipo el 60%, con ATM era más tipo el 50% y bajando en el tiempo, ¿sí? Y fíjense que les preguntan este otro montón de cosas que yo les decía, ¿cómo es su cash management? Hay una respuesta en promedio para cada persona, les estoy mostrando algún tipo de promedios para que tengan idea, ¿sí? Para los estudiantes que hayan aprendido, yo lo aprendía con Salama, que fue el gerente general del banco durante muchos años. En mi segundo año aprendí a Bamol Tobin, donde aprendía que ahí el cash que se saca relativo al promedio es el doble, de qué dependía el número de veces que uno que hace los withdrawals. Aprendía que uno llega al banco sin nada de cash. Los datos no son exactamente eso. Si uno quisiera mirar un modelo tendría que cambiarlo un poco. Que eso es a lo que yo me dedico, pero no voy a hablar mucho de eso hoy, ¿sí? Fíjense otra cosa, ¿cuánto es el cash que tienen estos households? Esto es a nivel de households. Ahí lo pueden ver en euros del 2004. Multiplíquenlo si quieren por 1.5, ¿sí? Son más o menos unos 400 euros o menos, dependiendo si tienen o no tienen ATM. Eso es por households. Roughly speaking, en Italia un household tiene 3 personas, ¿sí? Hay mucha gente que vive sola y muchas familias con menos de 2 hijos, ¿sí? ¿Cómo? Sí. Ok. Otro dataset que les quería mostrar para que tengan una idea del transaction es este, que tiene arriba un montón de países, son todos países ricos, porque esto es caro hacerlo. Pero fíjense arriba, en la del medio, donde dice Payment Share by Value. En cash, fíjense que hay mucha heterogeneidad. Y los que conozcan de esto saben que kind of German people les gusta el cash. Si se fijan, Alemania y Austria tienen un share de cash en value, o sea, en el valor de dólar de lo que pagan en cash, que es bastante alto, ¿sí? Que es tipo arriba del 50%, 65 o 53, pero arriba del 50%, mientras que otros países como Australia, Canadá, Francia, Netherlands y Estados Unidos es bastante más bajo, ¿sí? Si se fijan en el panel de arriba de todo, tienen lo mismo por volumen de transacciones, el número de transacciones. Una cosa que es bien clara es que las cosas baratas se compran en cash, las cosas caras se compran de alguna otra manera, ¿sí? Algo que está bien claro y que generalmente uno piensa que entonces hay un costo fijo de pagar de otra manera, con lo cual uno puede tener una idea, una punta del ovillo de cómo lo modelaría, de cómo podría tratar de inferir costos y beneficios. Lamentablemente, o quizás por suerte, no voy a tener tiempo para entrar en los detalles del tipo de modelos las cosas que hago yo, del tipo de cómo entender este tipo de datos. Pero el punto que les quiero decir es que con esta riqueza de datos, como uno observa una persona y sabe muchas cosas de esa persona, la estrategia para tratar de adivinar algo es que si uno tiene un modelo, imagínense tipo Bamol Tobin, tiene un parámetro, y yo observo muchas cosas de lo que hace esta persona. Entonces es muy fácil rechazarlo o es muy fácil estimarlo. En otras palabras, es fácil identificarlo y fácil testearlo, ¿sí? Y esto, o sea, el tipo de approach es un tipo de approach de lo que se llama estructural, o sea, escribir un modelo. Obviamente algo así como Bamol Tobin no va a dar bien. Uno tiene que escribir una cosa un poco más sofisticada para tener en cuenta estos features, ¿sí? Pero de ahí van a salir estimaciones de cuántos son los costos que tiene esta gente, ¿sí? Y van a salir estimaciones que luego uno los puede mirar y ver, por ejemplo, la penetración de ATM, si tienen CAR, no tienen CAR, a cada persona, y se ve claramente que cuando uno ve y correlaciona eso con observables tales como eso, sí se ve la adopción de tecnologías. También se ve que es bastante lento cuando uno lo ve de esta manera. Con Rob estamos en un proyecto de mirar esto. Lo menciono nada más porque las villas estas no son villas, ¿cómo se dice? Pueblos. De villas en Argentina, como quiere decir otra cosa. Los pueblos los pueblos en Tailandia son gente que básicamente tiene muchísimo cash. Muchísimo cash. ¿Sí? El dataset es increíblemente detallado. Esta gente tiene muchísimo cash y nosotros el punto que hacemos, al cual como en nuestros casos, es que mucho de esto es store of value, no es transactions. Vemos cada una de las transacciones, no es transactions, esto es store of value. Lo mismo que en los casos anteriores, cuando yo les mostré la cantidad de cash que tiene la gente y les digo que se explica bien, esa cantidad de cash es muy chiquita. Eran 400 euros para una familia o eran 150 euros para un alemán que tiene mucho cash, cuando el cash sobre GDP es del orden del 8%. Hagan un GDP de $50.000. Todo eso es store of value. Por eso estos tipos de dataset te dicen
de transactions es bastante poco. Todos son muchos store of value. Entonces, en resumen, el WOR y de hecho el typical country, porque les mostré los promedios de grupos de países, lo que eran los simple averages, tiene también cada vez más cash. ¿Sí? Pero es hard o close to impossible to account for estos de explicar estos cash, esta cantidad de balanzas reales en términos de transacciones. Eso gracias a que tenemos datos muy desagregados de transacción y que los podemos interpretar de una manera clara. ¿Sí? Por otro lado, la evidencia cuando miramos de transacciones es que la difusión de las tecnologías baja poco el uso de cash porque mucho del cash no es transaccional. Si lo quieren el resumen. O sea, yo se los puedo decir en términos qué pasa, pero el resumen fácil es que mucho del cash no es transaccional, entonces lo baja poco porque es poquito de lo que es transaccional. Con lo cual queda como la discusión de cuánto es que puede ayudar para algunos de estos temas el hecho de avanzar en abolir este tipo de transacciones. ¿Sí? Todos tienen costos-beneficios y por eso traté de hablar al principio de cuáles eran los cost and benefits, pero quería tener una idea de cuáles son y que tengamos una idea de cuáles no son costos y beneficios de eso y cuáles que si es store of value es un problema distinto. ¿Sí?